Diga, bienvenidos a una enseñanza más del libro de Éxodo. Hoy estaremos viendo el capítulo 11 con la plaga, la última de los juicios que el Señor envía sobre Egipto, la última, que es la muerte de los primogénitos. Es una historia devastadora. Realmente es la plaga de plagas, el juicio de juicios, el más duro, donde como se va a mencionar ahí, hubo gran clamor, un gran clamor. Y para que haya un gran clamor estamos hablando de una devastación, algo muy duro de asimilar. Así que hoy aprenderemos acerca del costo de la manifestación de Yahweh. El costo de la manifestación de Yahweh. Les voy a dejar como un pensamiento, una reflexión que vale la pena para que nos preguntemos al cierre de hoy, ¿quién es capaz de pedir por la manifestación de Yahweh? ¿A qué costo? ¿Qué pasaría si Yahweh se manifestase hoy? ¿Qué costo tendría eso y quién clama por ello? Así que oremos y que el Señor nos enseñe su palabra. Padre Celestial, te agradezco por el mensaje recibido para todos nosotros, por la enseñanza que nos permites compartir. Gracias, Señor mío, por los que escuchan, por los que abren sus corazones, los que atienden tu llamado, Señor. Enséñanos tu palabra y que tu verdad no pase, no deje de ser enseñada. Te doy gracias. En el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, vamos a ir al capítulo 11 del libro de Éxodo y este dice así. Yahweh dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. Seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Yahweh dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Y dijo pues Moisés, y Yahweh ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, todo primogénito de las bestias. Habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, el cual nunca hubo ni habrá jamás. Bueno, aún traeré una plaga más, dice, ¿no? Arranca. ¿Qué número de plaga es? La 10ª. De juicio. 10 juicios. 10 juicios para que una nación libere a unos cautivos. Cuando analizamos qué pasó, ¿no? En esta historia que no solamente es el capítulo 11, sino que ya tiene varios capítulos de para atrás. La historia de la liberación del pueblo de Israel, que estaba cautivo entre los egipcios, pasó de ser una nación, digamos, o un pueblo, ¿cómo lo decimos? Recogido, un pueblo de alguna manera asimilado, que compartía el territorio de Egipto, pasó de ser un pueblo que, a ver, al que se le había permitido una coexistencia dentro del territorio egipcio, a ser un pueblo esclavizado. Hay un cambio importante. Jamás ese pueblo se vendió a Egipto. Eh, si recordamos la historia de José, ¿qué nos cuenta la historia de José? El tema de los 7 años de hambruna y los 7 años de escasez. ¿Qué pasó en esa época? Allí se menciona que los egipcios empezaron a vender su terreno, sus posesiones, sus vacas, sus propias personas a Faraón, de tal manera que dice allí el texto que el Faraón compró todo Egipto. Egipto compró su propio pueblo. Pero no se menciona esto de los israelitas. Allí no dice que Israel se haya vendido a Egipto. De hecho, nos da a pensar dos cosas. Primero, al ser pocas personas, obviamente, comparar a un pueblo donde se mencionan 72 personas, eh, digamos, principales, que serían los hijos de Israel, sumándole sus esposas, sus hijos, no sé, seguía siendo pueblo pequeño. Pongámosle un múltiplo de 4, digamos 7 por 4, ¿cierto? Unas 300 personas. No creo que hubiese más que eso. Se les había dado el mejor lugar de Egipto. ¿Con qué propósito?
se les había dado el mejor lugar de Egipto? Para que no dependiesen de Egipto. Si ellos tenían, bueno, no el mejor lugar en el sentido de que se les había dado un mayor estatus, sino que estaba en una zona que de por sí ya era verde. La zona de Gosén es una zona, digamos, que tiene un beneficio natural. Y esto nos deja pensar que estratégicamente Faraón les había dicho, quédense allá que ya tienen los recursos. No en Egipto, no tomen los recursos de Egipto. Allá, la zona de Ramesés. Y ellos, según los mismos pasajes, se les ordena construir los silos de su propio almacenamiento de comida. ¿Cierto? Ellos construyen sus propios silos, lo que nos deja también pensar y discernir e interpretar que ellos no salían de su territorio. O sea, a la tierra que se les da a los hebreos, la zona de Gosén, que es la parte norte de Egipto, es una zona que les permitía mantenerse viviendo ahí sin necesidad de tener que interactuar necesariamente de una manera importante con el resto de Egipto. ¿Me hago entender? O sea, si tú le entregas a ellos un lugar con recursos propios y les das la posibilidad de tener sus propios silos, significa que ellos no necesitaban una mayor interacción con los egipcios. Por lo tanto, cuando llega este faraón que sí los doblega y los dice, bueno, ustedes están en Egipto, se convierten en siervos de Egipto inmediatamente, nos demuestra que los temores de este faraón al esclavizar a los hebreos o al darles unas cargas de ese estilo tan pesadas y doblegarlos por tanto tiempo, fue razón, o por qué sucedió esto, por el temor que allí se menciona, y es que él temía que los hebreos, en su gran número, porque ya no eran 300 personas, sino después de 400 años que pasó, ¿qué pasó con este pueblo? Creció, ¿cierto? Se multiplicó, se fortaleció. A Faraón le dio miedo de que este pueblo se aliara contra sus enemigos en tiempo de guerra para vencer a los egipcios. Así que lo que hizo fue doblegarlos. Y esta acción de sometimiento autoritario sobre otro pueblo, cómo la podemos calificar, ¿no? Sin embargo, y a pesar de todo, era una estrategia. Era la estrategia de yo los domino, los controlo su natalidad, controlo sus raciones, controlo lo que comen, lo que tienen, todo lo controlo. Finalmente están dentro de Egipto. Eso hizo que entonces empezara a elevar el clamor de la nación, una queja por, por un auxilio, una liberación, una liberación. ¿Cuánto tiempo fue esclavizado el pueblo? ¿Fue esclavizado 430 años? ¿Cuánto tiempo fue esclavizado? Ellos permanecieron en Egipto 430 años, pero ¿cuánto tiempo habrá sido esclavizado? Lo más probable es que haya sido esa última generación. Porque dice, y se levantó un faraón que no conocía a José, y este vio al número que se había crecido mucho y empezó a, eh, a presionarlos y a oprimirlos, ¿cierto? Y de este mismo faraón es el que narra esta historia. Entonces, no necesariamente que no hayan sido esclavos, sino más bien que al parecer ellos empiezan a tener una relación con Egipto de trabajo, pero a nivel de esclavitud, muy probablemente haya sido en esta última generación. El texto no lo aclara, pero no necesariamente fue como lo pensamos, como, wow, 400 años esclavos, no es realmente lo que menciona el texto. Pero sí llegó una generación que sufrió una opresión. Y decir una generación también es poco, porque Moisés nace en medio de una generación ya oprimida y él la liberta cuando tiene 80 años. O sea, ya hablamos de 2 generaciones. Él nace en medio de la opresión y él hasta los 80 va a liberarlos. O sea, ya han pasado, cada generación se cuenta más o menos de 30 años. O sea que ya han pasado por lo menos 30, 60, 90, por lo menos 3 generaciones están vinculadas en esta opresión, por lo menos. Esos datos son chéveres de destacar, pero digo por lo menos porque por lo menos tenemos estas en cuenta, pero no sabemos de ahí para atrás cuántos años más haya podido ser esta opresión. Solamente que al punto del nacimiento de Moisés es clave, porque aquí ya al nivel
era tal que mandaban matar niños con tal de regular la tasa de natalidad. O sea, ya el autoritarismo de este señor era muy salvaje. Ahora, imagínese esa escena. Empiezan a morir niños. ¿Qué eleva esto? ¿Qué suscita esto en un pueblo? Que usted lleguen y le maten sus hijos y le obliguen, usted tiene, si le nace un niño varón, tiene que tirarlo al río. O si no, afronte las consecuencias del faraón. ¿Qué genera esto en la gente? ¿Qué más? ¿Qué es lo primero qué pasaría si llegara aquí alguien así nos tiene que matar a sus hijos? Angustia y por lo tanto un gran clamor. ¿Vemos? Un gran clamor. Ella estaba salvaje, pero sumémosle que aquí pasan 40 años, 80 años y Moisés pasa toda una historia con Moisés que les invito a que vean los capítulos anteriores y Moisés lejos, el Señor dice, he escuchado el clamor del pueblo. Pues ya ha pasado mucho tiempo. O sea, ¿cómo lo digo? Ha pasado un tiempo de terror. El clamor del pueblo era real. No era una queja por unos vecinos difíciles, no. La situación era realmente difícil al punto que en este momento ellos solo servían para hacer ladrillos. Claro, ya se había vuelto un sistema de esclavitud al servicio de Faraón muy, muy, ¿cómo le decimos? Muy fortalecido, ¿no? Muy duro, muy estricto. Y nótese el nivel de esta actitud dura que cuando Moisés se presenta al pueblo para decirle a Faraón, déjelo ir, Faraón le dice, pues ahora van a hacer ladrillos sin paja. O sea, ya no les vamos a proveer la materia prima, que ellos vayan y lo busquen y aún así diariamente nos tienen que producir, dar el mismo producido. Si nos fijamos esa actitud de Faraón intransigente, difícil, obstinada y dura con el pueblo de dictador, nos demuestra que era sin miramientos. Literalmente no le importaba oprimir al pueblo lo más que fuese. Y aquí corrijo algo que dije. No, el que inició esto no fue el mismo Faraón, porque el Faraón que estaba para el tiempo de Moisés liberando al pueblo no es el mismo, probablemente, que inició con esto, sino el Faraón que estaba en el tiempo de que Moisés liberta al pueblo, que es muy seguramente era contemporáneo a Moisés, por lo tanto en ese tiempo que nace Moisés pues estaba o naciendo o era un niño o era un joven o ni siquiera habría nacido, pero es su padre el que gobernaba. Seguramente ese faraón, o sea, el padre del faraón de la historia de hoy, es el que muy probablemente inicia con todo el asunto. Ahora sí, habiéndolo dicho mejor, por lo menos dos dinastías faraónicas estuvieron vinculadas a un procedimiento de autoritarismo, ¿cuál fue la palabra que dijiste ahorita? De dictaduría, de dictadores sobre los hebreos, particularmente sobre los hebreos. Y habiéndoles dicho todo este contexto, vemos que una nación estaba como reprimida en extremo, que el Señor les envía un Salvador. Escuché su voz y me acordé de un pacto que tengo, de que ustedes no fueron llamados a ser esclavos, sino a ser libres. Y por ese juramento que hice a sus ancestros, yo los liberaré, yo los rescataré, yo los redimiré, yo los introduciré a la tierra prometida, yo les daré todo esto, ¿no? Dice el pasaje. ¿A qué costo sería esto? ¿Qué suscitó que el Señor acelerarse o más bien manifestase su gran poder? ¿Qué lo hizo? La opresión, el clamor de una nación que se sentía oprimida. Y habiendo dicho todo esto, entonces el Señor envía a Moisés de una manera muy diplomática, pero contundente, con un mensaje: el pueblo puede seguir siendo tuyo. No se te ha dicho, el pueblo ya no será más tuyo. Se te ha dicho, reconoce al Dios de este pueblo y deja que este pueblo salga a un lugar que Dios ha señalado para que lo adoren y volveremos. El primer asunto aquí era, Faraón, reconoce que este pueblo no es tuyo, que este pueblo tiene su Dios.
Faraón se obsesiona con la nación y no permite nada acerca de ellos. Nada. No reconoce su propio Dios, no reconoce su propia identidad y muy seguramente, como hasta recientes épocas nazis, se les vio como un pueblo muy inferior, un pueblo que no era de nadie, sino de los opresores, un pueblo que no tenía derechos propios. Em, y se empieza a manifestar un corazón duro. Entonces Dios empieza de una manera lenta, pero constante, a presionar a Egipto, a fin de que tome la decisión de dejar ir al pueblo. Dios pudo haber hecho algo mucho más tremendo. ¿Qué pudo haber hecho Dios en un instante? Todo el mundo llega a una plaga y todo el mundo muere, queda libre los hebreos. Pero si nos fijamos, el juicio, la furia de Yahweh no se manifestó de esa manera. El juicio del Señor fue progresivo, cada vez más complicado, más duro. Y aquí vamos al punto de este capítulo 11. Tuvieron que pasar 10 plagas, 10 juicios. O sea, calcule eso. 10. 10. O sea, que usted, vea, con mi papá eran suficientes 3. Mi papá decía 0 iba 1, 0 iban 2 y 0 iban 3. Con el hecho que me dijera 0 a 1, yo ya estaba listo. ¿Por qué tengo que esperar a un 0 iban 2? ¿Sí? ¿Qué significaba esto? Que las advertencias, la de, hijo, ya se lo dije, era suficiente para sentir algo de depresión y de temor y decir, pues no lo voy a hacer más, X cosa que estuviera haciendo. Ahora que el Señor diga, ¿en serio van 10? Era muy terco, Faraón, muy terco, muy terco. Es este hijo rebelde que uno dice, pero ¿este qué le pasa? O sea, él no tenía, sí, no tenía ningún sentido de sentir que tener que darle algún, ¿cómo se dice esto? Reconocimiento o autoridad a Dios. No, él definitivamente se sentía Dios, muy superior. Entonces, tanto así que llegamos a una 10ª plaga. ¿Qué costo han tenido las anteriores? 9 plagas preceden a este. ¿Y qué trajeron? Ojo, las aguas, los ríos, el agua potable se convirtió inaccesible, el agua en sangre. Lo primero es, por lo tanto, la economía de la nación. Los recursos naturales se ven afectados. Luego se vienen diferentes dificultades que ponen a la nación en aprietos a nivel ¿qué? De enfermedad, a nivel de salud, a nivel de abastecimiento, los animales mueren muchos, vienen diferentes plagas que literalmente actúan sobre los recursos alimenticios de la nación, los cultivos. En la penúltima ya lo poco que quedaba de cultivos llega una plaga de langostas y burrón. Ya no queda nada. Luego, no es la antepenúltima, luego una penúltima que es la del granizo y destruye hasta los árboles que tenían sus pocos frutos. O sea, viene una devastación tal que trae, pues, por lo tanto, que hambruna. Hambruna. Ellos no tenían en ese momento mayor hambre, quizás porque aún funcionaban los silos que seguramente había mandado construir José y cualquier otro tipo de sistema de almacenamiento que tendría Egipto. Y todas las plagas ocurrieron muy, muy pronto. Pero sin duda que después que se fue el pueblo hebreo, duró tiempo en que la nación se recuperase de todo eso. ¿Cuánto tiempo le toma volver a tener cosechas? El ganado fue destruido, los árboles, todo fue destruido. ¿Sabe qué fue lo que vivió Egipto después de todo eso muy seguramente? Una gran hambruna. Es lo que más probablemente pasó. Una gran hambruna. Y como si eso no fuese suficiente, Faraón seguía diciendo, no dejaré ir al pueblo. Preguntémonos otra vez, o sea, ¿qué le costaba a Faraón? Claro que era un punto importante para la nación, pues ya se había vuelto por lo menos en 2 dinastías dependientes o en 2 gobiernos, por lo menos, habían vuelto dependientes de los hebreos para la construcción, pero no necesitaban de los hebreos para el mantenimiento, no eran indispensables por tanto. La nación egipcia tenía abundancia.
Faraón no dejaba ir al pueblo simplemente porque no quería. Porque él se preguntaba, ¿y por qué? ¿Por qué de dejarlos ir? Son mis esclavos, ¿no? Mi pertenencia. Y entonces, ahora sí, habiendo dicho todo esto, dice aquí, enviaré una plaga de la cual no solamente él los dejará ir, sino que los echará. O sea, esta plaga que se viene, este último juicio es tan tremendo que les va a retener los oídos cuando lo escuchen, que les va a hacer temblar, que les va a hacer gritar de preocupación, de dolor, de tristeza, eh, lo que se venía era muy salvaje. Y el Señor ahora entraba a tocar ¿qué? Las vidas de los seres amados de la nación. Entonces dice aquí en el versículo 2, habla al pueblo, cada uno pide a su vecino y a su vecina alhajas de plata y oro, y Yahweh dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era temido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y de todo el pueblo. Dijo pues Moisés, Yahweh ha dicho así, a la medianoche todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, todo primogénito de las bestias, habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, el cual nunca hubo ni habrá jamás. Vean lo que esto significaba, lo que representaba un gran clamor, es lo que traería. ¿Y cuál es esta gran plaga? La muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos. Aquí no es muy claro una pregunta sencilla, que no sé si se la han hecho, pero pues no es claro, y es, ¿qué edad debían tener esos primogénitos? ¿Faraón era primogénito? Si él fuese primogénito, debía haber muerto. Si no murió, significaba que él no era un primogénito, debía tener un hermano mayor, por ejemplo. Eh, ¿Será que solamente se refiere a primogénitos pequeños, niños? Eh, Primogénitos, significa, aquí dice que desde el hijo de Faraón que se sienta en el trono, ¿quién se sentaba en el trono? ¿Faraón o el hijo de Faraón? Etcétera. ¿Sí? Es decir, ¿hasta qué punto primogénito era primogénito en esta mortandad? Incluía a todos los, o sea, un viejo primogénito también cabría, un adulto que ya, o solamente aquellos que tuviesen madres para llorarlos. Pues aquí dice desde el hijo del faraón hasta el hijo de la sierva, ¿no? No se responde y tampoco creo que pretenda hacerlo, pero sí nos deja ver el espectro de lo que sería la muerte de los primogénitos. Generalmente se imaginaban todas las mujeres llorando por sus bebés primogénitos, pero no necesariamente significa eso. El primogénito, yo soy un primogénito y tengo 36 años, ¿no es cierto? Primogénito, ¿qué es? Es el primer hijo y representaba algo muy importante. ¿Qué era el primogénito? Era aquel a que en el hogar es al que se le pensaba, digamos, muy probablemente entregar una gran parte de las posesiones. No sé en Egipto cómo se manejase el tema de la primogenitura, pero sí representaba a un hijo especial, pues era el primer hijo, representaba ese primer amor de una madre, representaba esa fortaleza de un hogar, muchas cosas, ¿no? Eh, y claro, ¿qué hubiese dicho, qué hubiese pasado si el Señor hubiese dicho morirá todo segundo hijo? Habría pasado exactamente el mismo dolor. Exactamente, porque ninguno habría dolido más que el otro. Pero lo que representaba el primero era este asunto de eso de hecho es lo que veremos en parte de la enseñanza de hoy. ¿Qué representaba el concepto de el primogénito? El primogénito. ¿Listo? Volvamos al punto de el costo. Una plaga que ahora le traería a todo Egipto un dolor tan profundo, tan angustioso, la muerte de ese primer hijo. Dice que aquí habrá un clamor el cual nunca hubo ni habrá. Se imagínese usted que todos empiezan a gritar. El vecino, el de al lado, el grito de las madres desesperadas, gente corriendo. ¿Qué pasó? Que en masa, en cada hogar hay un muerto, por lo menos uno.
el de ese hijo primogénito, pero y si pongámosle que todas las edades valiesen, el padre quizás también habría muerto, un abuelo también quizás murió, ¿no? Y además usted va y mira y los animales, los pocos que quedaban, porque ya la devastación con enfermedades, con todo lo que pasó, había matado gran parte, de hecho ahí dice que todo el ganado había y las bestias. Si aquí vuelve y menciona eso, porque quedaba muy poco y no se consideró en ese todo, o porque ya los egipcios se habían negociado nuevos animales, algo. Pero aquí dice que de las bestias, es decir, de los animales de comida y de carga y de todo, también sus primogénitos estaban muertos. ¿Esto qué significaría? Esto era una desgracia total, total, total. O sea, Israel, Egipto estaba en una desgracia absoluta. Y aquí se habían metido con lo más sagrado de uno, que es los hijos. Lo más profundo de un hogar, los hijos. Pensemos en la concepción egipcia. Nos arrebataron a nuestros hijos. O sea, no sé, pero sí nos puede recordar entonces a una cosa. Y es a las hebreas llorando por los hijos muertos por la orden de Faraón. También. No necesariamente allí menciona que eran primogénitos, pero sí dice que todo hijo varón que nacía lo mandaban al río. Hacían que las parteras llegasen para matarlos. Eh, un clamor similar, seguramente hubo. Un clamor similar. Entonces llega este momento y si Faraón no se había dado cuenta de lo duro que estaba haciendo con el pueblo, quizás esto, cuando estaba sintiendo lo que él mismo había hecho con el propio pueblo, la presión que hacía sobre ellos, ahora venía sobre él de la mano divina de Yahweh. ¿A qué costo? Su propio hijo, el hijo de Faraón, iba a morir aquella noche, en quien estaba toda la esperanza de Egipto. Seguramente se pensaba así: usted es mi heredero, usted es el que va a liderar esta nación, usted está en el trono. ¿Mm? Que no hubo ni habrá jamás significa que de verdad esa noche fue tan terrorífica, tan dura, tan tremenda, que vale la pena también considerar, por tanto, el por qué no fue escrita por los egipcios. ¿Cuál fuera la razón? Un día que debe ser olvidado. Es probable, cabe la posibilidad. Si pasó algo tan tremendo, ¿por qué no hay nada escrito de los egipcios de eso? Puede haber una respuesta que no se debe descartar, simplemente porque nadie quiere que eso quede en el recuerdo. Que un pueblo esclavizado, su Dios se manifestó y los destruyó a todos por la dureza de un faraón, de pronto no es algo que uno quiera escribir. O sea, que nos toque reconocer que el problema fue nuestro y no de ellos, es una opción, por lo menos. Segunda opción, pues está escrito y no lo han encontrado, sencillamente. Pero que sin duda debía ser escrito, debía ser escrito. Si no fue escrito, es por una orden de un faraón. Esto no se va a dejar esto no se debe, seguramente, no se debe mentar. Esto no se puede recordar. Puede ser, ¿no? Pero creería más que es la otra opción, y es que no ha sido encontrado algún escrito acerca de esto, porque sin duda esto, por más de que alguien dijera no deba escribirse, debe haber alguien que lo haya tenido por lo menos en las tradiciones orales de la nación, ¿no? Pero pueden haber de esas historias negras de esto no hable de eso, no le diga a nadie esto, ¿no? Porque representa la vergüenza de una nación, el dolor uy, mire esta salvajada que nos pasó. ¿Por qué? Pues porque Faraón ya, es que si recordamos en las anteriores plagas, los mismos consejeros le decían a Faraón: ¿en serio no te das cuenta que la nación está destruida? Deja ir al pueblo. Y Faraón sigue diciendo no. Entonces, sin duda, la nación misma reconocía problemas de Faraón en todo esto. Bueno, sigamos. Obstinación, obstinación, dureza. ¿Cómo así que hay un Dios con estas capacidades, con este nivel? Ni siquiera estábamos enterados que existiese. O
Solamente sabíamos que, pues, como que los ancestros de estos hebreos tenían un Dios. Nadie lo conoce, nadie lo ha visto, nadie sabe nada de él. El mismo pueblo no tiene ni idea quién es ese Dios. Ahora me dicen que este Dios lo está pidiendo al pueblo y que tiene este nivel de poder, que lo que dice se hace inmediatamente, que tiene sus propios ungidos y emisarios. ¿Qué trajo a un Dios desconocido a la vida de este pueblo? O sea, fijémonos en esto. Y como les mencioné al principio, vamos a ver un patrón y una pregunta importante, y es, ¿qué costo tendría la revelación de Dios? ¿Qué pasa? Uno dice, pues, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no se manifiesta? ¿Dónde está Dios? ¿Estás listo para su manifestación? ¿Quién se le podría resistir? No entendemos, definitivamente no entendemos qué significa la manifestación de Dios, porque lo que se sabía en ese entonces de Dios es parecido, no, más bien, no lo que se sabía, lo que se creía del Dios de los hebreos es parecido a lo que se creería hoy del Dios de los hebreos. ¿Qué cree el mundo del Dios de los hebreos? Pues un mito más, pueblos religiosos y sus creencias, ¿no? Un Dios del que no se sabe nada, un probable falso Dios de las creencias antiguas de los pueblos, de las mutaciones de las creencias de los pueblos. Actualmente así se ve a Dios, el Dios de los ancestros israelitas, un Dios de pueblos orientales. Así se ve. ¿Cómo? Como un Dios no de este siglo, sino un Dios de antaño desconocido. Y entonces este Dios empieza a reclamar, dejen ir a mi pueblo. Porque hay un pueblo, mientras hay un mundo diciendo, no hay tal Dios, hay un pueblo diciendo, sálvanos. Sálvanos, Yeshua, sálvanos, Señor. Sálvanos, sálvanos, sálvanos. ¿Qué significaría que este Dios, que es el mismo de antaño, se manifestase? El mundo estaría listo para la manifestación de Yahweh. ¿Y qué dice la Escritura acerca de esta manifestación? Dice la Escritura que Yahweh se va a manifestar. Sigamos ahí, versículo 7. Pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Yahweh hace diferencia entre egipcios e israelitas. Descenderán a mí todos estos tus siervos, inclinados delante de mí, dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón, y Yahweh dijo a Moisés, Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Yahweh había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera del país. Es decir, esta última dureza de Faraón era, era lo que faltaba. Era la gota que se rebosaría de la copa de ira del Señor. Esta obstinación, viendo todas las señales de Yahweh y manteniéndose en firme de no los dejaré ir. Veamos aquí lo que dice. Esto sucederá con los egipcios, pero los hebreos no. De ellos no va a acontecer nada de esto para que ustedes vean que Yahweh hace distinción entre hebreos y egipcios. Y este es el asunto. Un Dios que pueda revelarse en un instante de dos maneras diferentes. ¿Qué pasaría si Yahweh se revelase hoy? ¿Cómo lo haría? Aquí estamos viendo un patrón, unas características más bien. Yahweh se estaba revelando para los egipcios ¿de qué manera? Con juicio, con, con poder, con destrucción, siendo muy contundente, ¿no? Muy directo en sus juicios, sin miramientos, con juicios progresivos, ¿no? Y a la vez cómo estaba manifestándose con los hebreos. También con poder, pero con protección progresiva, con distinción, con un mensaje de salvación constante
un recuerdo constante de sus promesas, una demostración continua de que en el momento de la crisis más dura, Él estaba incluso con ellos. Y todas las plagas, dice allí, que no tocaron a los hebreos. Y entonces llega la última, la más salvaje, la más dura. Y dice, y verán que yo hago distinción entre hebreos y egipcios. Faraón seguía duro y entonces dice en el capítulo 12, habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será principio de meses para ustedes, será este primero de los meses del año. Y bueno, aquí esto es como un paréntesis, como un paréntesis en medio de la historia, porque digamos que hace una pausa, ¿cierto? Dice, va a pasar esto, y inmediatamente en el capítulo 12 entra a hablar de algo muy importante en relación a esa noche de la muerte de los primogénitos. Más adelante retomará con cómo sucedieron los eventos. Por ahora, en el capítulo 11 se indica lo que habría de acontecer, a qué costo estamos hablando y cuál fue la actitud de Faraón en relación a esto. En el capítulo 12 vamos a hablar de un tema, o sea, aquí voy a hacer un paréntesis porque más adelante debo retomar con lo del tema de los primogénitos en lo que les estoy contando del costo, ¿no? Dejemos una pausa en el costo de la gran manifestación gloriosa de Yahweh para los egipcios. Ahora, en este paréntesis veremos qué sucede con este periodo que se estaba viendo y lo que significaría en la memoria colectiva de los hebreos. Mientras unos estaban quizás diciendo, de esto no se ha escrito, no se ha recordado, no debe ser contado, quizás esa misma noche para otros, esto será memoria para ustedes, será recordado, será principio de meses, para que cuando sus hijos les pregunten, ustedes les digan qué fue esa noche. ¿Vemos? ¿Qué? ¿Qué es? La famosa Pascua. Entonces dice aquí, este mes, dile al pueblo que este mes será principio de meses para ustedes. Este será el primero de los meses del año. ¿Cuál mes? El mes en que estaba aconteciendo todo esto. Significa que ese momento de la salida de Egipto se convertiría en ¿qué? En una nueva historia de la nación. Un renacer. Más allá de un renacer, un nacer. Es como cuando nace un bebé y tú le empiezas a contar su edad desde cuando nace, no de antes, ¿cierto? Uno no dice, yo tengo 36 años y 9 meses. Uno dice, tengo 36 años que se cuentan desde que nace. Y ese mes, ¿no? Junio 29, ese mes en que naces, pues queda tu mes. Este será mes de años. Bueno, pasa con la nación y nos deja pensar en este asunto y es el nacimiento de la nación. ¿Cuándo nace Israel como nación? Esta noche. No la de esta noche. Esa noche. Veamos. Entonces, ellos ya están en un mes calendario. Y dice, este mes será para ustedes principio de meses. Será este el primero de los meses del año. Meses de 12, perdón, años de 12 meses. Meses que se contabilizan lunarmente. De hecho, es un calendario lunisolar, el calendario hebreo. Por eso son 12 meses y son 30 días en promedio el calendario, ¿no? Se calcula con los avistamientos de la luna. El primero de esos el primer mes que se menciona es el mes en que están aconteciendo estos eventos. Ese mes es conocido como Aviv. Aquí más adelante se mencionará. Habla toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Aquí viene una instrucción particular. Aquí dice, el día 10 tómese cada uno un animal de estos. Pero dice este mes. Significa que este mandamiento, esta instrucción se da entre el 1 y el 9. Entre el 1 y el 9 del mes. ¿Cierto? Ya había iniciado mes y todavía no era el día 10. Entonces ha pasado unos días, no sé, X cantidad, dice, cuando llegue el día 10, ese día, cada uno tome un cordero.
¿Y qué van a hacer? Que sea para prepararse y va a ser suficiente para cada familia. Y si es mucho animal, pues entonces repartan entre varias familias. ¿Listo? Según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero del animal. Será sin defecto, macho de un año. Papi, mira ahí, pregúntale al chat GPT para calculando, pregúntale acerca del capítulo 12, versículo 4 de Éxodo, más o menos, para cuántas personas alcanza un cordero, ah, en lo que menciona ese pasaje. Un cordero de un año, para calcular ese pasaje más o menos para cuántas personas comían de un animal de esos en una cena. En una cena, ¿no? En una cena, no un animalito que se come durante todo un día, sino en una cena. ¿Cuántas porciones salían, no? Un corderito de un año, eso es grande. Un año ya es grande, sí. Para unos 30 kilos, ¿será? Unos 20 kilos, digamos que 20 kilos. Y, y se le restan todos los huesos y todo. Para unos 10 kilos de carne. 10 kilos de carne, cada una persona se comerá de un cuarto de carne, ¿cierto? Para unos 40 personas comerá un cordero de mucho. Bueno, ahí pregúntale para que sea. Si una persona come en promedio de 300 a 400 gramos de carne en una comida abundante, pues según el cordero podría alimentar entre 25 y 50 personas. ¿Sí? Entre 25 y 50 personas, listo. Entonces, más o menos yo creo que cada cordero sí alcanzaba para una casa muy grande, o sea, mucha gente, o para la cuadra. Aquí todos comíamos con un cordero. Aquí, estas tres casas, y queda sobrando. Sí. Pero bueno, es que eran familias realmente numerosas, ¿no? Nos deja pensar que de hijos podrían por lo menos ser unos 7 hijos, por lo menos, en promedio. 7 más papá y mamá, más el abuelo, la abuela, no sé los que estuvieran ahí. 7, 8, 9, unas 10 personas por familia. En una casa podría haber normal, más el tío que nunca se fue, eh, la tía soltera. No mentiras, digamos que 10 personas. 10 personas, se alcanza para unas 30 personas. O sea que unas 3 casas podían comer quizás de un cordero promedio. Bueno, eso es para que dimensionemos las cositas. Si la familia fuera tan pequeña que no bastase para comer cordero, ay, hay solo 15 personas ahí. Son familias pequeñas en esa época. Él y su vecino, entonces, él y su vecino inmediato a su casa tomaría uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, un macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ah, bueno, aquí es un cálculo de 300 gramos, pero seguramente se comía mucho más, porque es que nosotros comemos por lo menos 3 veces al día, y lo más seguro es que esa era la comida del día. Entonces, si la comida del día, yo creo que cada persona y nos llevaba todo un poco de complementos. Quizás era solo la carnecita. Entonces, por lo menos, puede ser que una libra se comía cada uno, por lo menos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, y además que eran esclavos, o sea, ellos tenían una ración. Significa que esa era la ración de un día. No sé, una vez al día. Entonces, lo más probable es que sí comiesen, bueno, de carne. Sigamos. El animal, pon esas consideraciones, es que te dice. El animal sería sin defecto, macho de un año. Lo tomarás de las ovejas de las cabras. Bueno, de un año era joven, ¿no? Lo guardarás hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo. Entonces vendría un apartamiento, se separaría el animalito 4 días antes. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomarás de las ovejas y de las cabras, lo guardarás hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre, la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahorita hablamos bien del mandamiento. Por ahora veamos en lo que está pasando. Tienen que separarse un animal con 4 días de antelación para que el día 14, que es para una luna llena, estamos hablando meses lunares, significa que de la noche del 14 al 15, con luna llena, se debía comer ese animal. ¿Listo?
Todo esto es muy relevante, muy significativo. Y el animalito, de la sangre de ese animalito, se tomaría de esa sangre y se untaría los dos postes de una puerta y el dintel, la parte de encima, es decir, la entrada de una casa, ¿no? Pintarán las casas que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego. Y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, o sea, todo el animalito, yo creo que ni lo cortaban, lo ponían a bueno, tendrían seguramente así como las parrillas Acá dice que llaneras, así alticas, y se ponía ahí, y se ponía a quemar completo, y seguramente le quitaban la piel antes lo ponían ahí, y van sacando tajadas y van sirviendo, ¿no? Supongo era así a lo llanero. ¿Qué pasa? cordero de un año podría alimentar aproximadamente a 12 personas en un día. O sea, pues teniendo en cuenta que no tenía acompañamiento Ujú. y se comería en desayuno, almuerzo y cena. Eso duraría un cordero para 12 personas, ¿no? Listo. Gracias, hijito. Apenas. Mm. Aunque se lo comieron solo esa noche, ¿no? O sea que sí, sí, listo. Se ponía a quemar todo el animalito, a asar, perdón, dice con sus pies, entrañas y cabeza. O sea, ¿cómo se dice? Extirparon, no lo abrieron, se puso completico. Y me puede la explicar, abrirlo para sacarle, quitarle la piel y abrirlo como hacen con el ganado, sacarle todo. Ah, pero ahí dice que así se debía cocinar. Pues seguramente lo cortaban para que no se estallara. Sí, porque las grosuras no se comían así. Ah, pero Recuerda que pues. las grosuras sacaban para Ah, no, pero no dice que se comían la grosura, sino que se quemase con toda grosura. No, pero pues, bueno, el caso es que dice así, ¿no? Será cocinado a fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarás en el fuego. Lo que queda del animal, lo que no se comía, pues igual lo dejaban consumir hasta que ya. Lo comerán así, ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies, su bordón en su mano, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua de Yahweh. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Yahweh. Entonces dice, se lo van a comer, pero listos. No es una cena cualquiera. ¿Cuál ¿Cuál pinta se van a colocar? La de que se van. O sea, van a ponerse sus botas de viaje, van a ponerse su capa, lo que sea para salir, ¿no? En ese caso, en la pinta de allá, su bordón, sus sandalias, o sea, mejor dicho, no van a estar desapercibidos, sino se van a alistar porque esa noche ejecutaré, terminaré, cumpliré mis juicios y saldrán. Así que ciñan sus lomas, alístense, tomen su vara, lo que han de salir, y coman apresuradamente la Pascua de Yahweh. Yo pasaré aquella noche en Egipto y heriré a todos, bestias y hombres. Ejecutaré mis juicios en los dioses de Egipto, yo Yahweh, y este es un pasaje importante. Ejecutaré mis juicios sobre los dioses de Egipto, ¿no? Que es la mención que se ha estado haciendo a lo largo de estos capítulos de los juicios, y es como cada uno tenía una relación directa con los mismos dioses de Egipto, ¿no? Sus dioses y sus protecciones, lo que ellos creían, en cómo los dioses los cuidaban, y cómo fue manifiesto que en lo que tanto confiaba Faraón fue avergonzado. Ningún dios. Si calculamos por lo menos 10 dioses, uno para cada ocasión, ninguno pudo protegerlos en nada. Se manifestó tremendamente como en aquello que la nación tenía su fe, su esperanza, no le sirvió para nada el día de la manifestación de Yahweh. Dice aquí entonces en el versículo 13, y la sangre será por señal en las casas donde ustedes estén. Veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre del animal muerto, del cordero, pintada en las casas, sería la señal
que evitaría que el juicio pasase por la casa de los hebreos. Este día será en memoria, como mencioné hace un rato. Dios insiste, ese día, ese principio de meses y esa noche en particular, del día 15, del 14 al 15, sería en memoria. Lo celebrarán como fiesta solemne para Yahweh durante sus generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarán. ¿Cómo lo van a celebrar? Con 7 días de conmemoración. 7 días comerán pan sin levadura, así el primer día harán que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que coma leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, asimismo en el séptimo día tendrán una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparen lo que cada cual haya de comer. Y guardarán fiesta de panes sin levadura. Porque en este mismo día saqué sus huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardarán este mandamiento en sus generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que comiera leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comerán en todas sus habitaciones, no comerán, perdón, en sus habitaciones comerán pan sin levadura igual. Aquí ya instaura entonces un precepto, un mandamiento para ser conmemorado, y por eso decía, es interesante este paréntesis del capítulo 12, porque está una historia y inmediatamente se incluye por completo el denso del mandamiento, ¿no? O sea, hasta este momento, 12 capítulos, no hay un capítulo similar en todos estos. No existe nada ni parecido. Y de repente viene, hace un paréntesis y dice, bueno, vamos a instaurar la Pascua y lo hace al detalle, ¿no? No dice algo así como, y esa noche el Señor les dio mandamientos para ser conmemorados. Así como algo, como si lo menciona, por ejemplo, en el tiempo de que en las aguas de Mara, donde dice, y el Señor les dio mandamientos. No dice cuáles, solo dice, les dio mandamientos y los probó. Aquí sí lo dice de una manera muy contundente y exacta, que les ordena el Señor esa noche. ¿Por qué lo hace así? Porque dice que sería memorial. ¿Cómo vas a memorizar algo si no hay quien te lo recuerde? Este mandamiento está ligado por completo a los eventos de esa noche. Entonces, ¿qué es lo que se conmemoraría? Dice aquí, por estatuto perpetuo lo celebrarán. 7 días comerán, ¿no? Guardarán la fiesta, versículo 17, porque en ese mismo día saqué sus huestes de la tierra de Egipto, guardarán este mandamiento por sus generaciones. Así que entonces, vamos a un punto aquí clave. De esto ya hemos hablado en muchas ocasiones, pero bueno, estamos en este capítulo y de hecho la Pascua y los panes sin levadura es una celebración que pasó recientemente, ¿no? Esto dice aquí que se celebrará perpetuamente, significa que pues al día de hoy la seguimos celebrando y por eso digo la celebramos recientemente. Coincidió para este año ahí pegadito con Semana Santa. Y la Pascua, la famosa Pascua, que en muchas, digamos, denominaciones, religiones, se celebra de una u otra manera, es mencionada aquí. ¿Cuál es el origen de la Pascua? La liberación, la redención de un pueblo. Es un mandamiento que sigue vigente y que veremos cómo su implicación, digamos, su sentido profético es constante, es recurrente y que tiene todo que ver con el Mesías. Vamos a ello. Entonces dice que para esa noche, la noche de la redención, que debía ser conmemorada para siempre, tenían ellos que tomar de un cordero y sacrificarlo, ¿cierto? Y comer de él y con su sangre pintar los dinteles de sus puertas. Este es uno de los pasajes más que tienen mayor sentido en relación al Mesías. A Yeshua me refiero, al Mesías Yeshua, a Jesús de Nazaret. Su muerte en una cruz derramando su sangre con un fin de redención no era algo nuevo. De hecho, se puede ver a la luz de las Escrituras, en este caso este pasaje, y decir, pues tiene todo que ver con ello.
cómo hubo una redención entre las dos tardes. Pensamos en la muerte del Mesías. Cada uno de estos textos, cada uno de los puntos del mandamiento en relación a lo que ellos tenían que hacer esa noche, tiene un completo sentido con el Mesías, con Yeshua. Primero voy a hablar del mandamiento para que lo recordemos, lo refresquemos y lo memoricemos. Es un mandamiento práctico, ritual. Es un mandamiento que, si bien se celebró esa noche de una manera más robusta, más adelante se mencionará que así debía ser pues para siempre. O sea, viene un mandamiento muy, muy concreto de lo que debe hacerse una vez al año con esta Pascua. ¿Qué se hace? Entonces, ya concluyamos acá. ¿Qué se hace esa noche? La noche de Pascua, primero, se celebra como primera festividad dentro del periodo anual. ¿Cómo lo sabemos? Ahí dice, este mes será principio de años. O sea, es un evento que ocurre una vez al año en el primer mes del año bíblico, que aquí tiene un nombre y se llama Aviv. Todavía no he mencionado ese nombre, pero más adelante lo mencionará. Y es el mes primero que corresponde a la primavera. Es de hecho el único mes que la escritura menciona que Dios le dé lo mencione más bien. Significa que el resto de meses, por lo menos a nivel bíblico, eran tenidos con un nombre de cómputo. Es decir, el primer mes, el segundo mes, el séptimo mes, el octavo mes, así eran conocidos los meses. Y que con el tiempo, pues sencillamente de acuerdo a las diferentes momentos históricos que vivió el pueblo, empezó a adoptar otros nombres esos meses y pues llegamos a este presente donde los meses tienen nombres completamente diferentes y uno los asume de una manera pues cultural y social. Pero en la historia bíblica simplemente eran mencionados como el primero, segundo, octavo mes. Hasta el tiempo de la deportación de Babilonia, que si nos fijamos, luego llegan los profetas y ya los meses tienen otros nombres. ¿Qué se da por lo que les menciono? Por la relación de la nación con sus naciones vecinas o con los diferentes temas sociopolíticos que vivieron. Primer mes está relacionado con qué. Esto no lo menciona acá, pero les cuento. Está relacionado con la primavera. Aviv representa las espigas verdes. Es el nombre que se recibe a eso, cuando tú ves los campos y ya están verdes porque van a dar fruto. Ese es el nombre de Aviv. Eso es lo que representa. Las espigas verdes representan la primavera. Y la primavera también, ¿qué representa? Un inicio. Es el brote. Cuando nace, empiezan a hacer algo que no estaba. No había fruto y de repente hay. Eso representa la primavera. Y sin duda fue la primavera para los hebreos. Nacen acá, con este mes. Entonces es un mes que está relacionado con un evento histórico. ¿Cuál evento? El de la salida de ese mismo pueblo. Su redención marcó su nacimiento. ¿Listo? ¿Cómo sería esa redención? Entonces es una redención que se haría por la distinción de Dios entre un pueblo y otro. ¿Y cómo sería esa distinción? ¿Qué distinguiría al pueblo del otro? A ver, ¿qué distinguió al pueblo del otro? Primero, yo les digo y ustedes me dicen cuál. ¿Qué distinguió a un pueblo del otro? Las promesas, su identidad, eh, su proveniencia, su, mm, su idioma, su cultura o la sangre. O la sangre en las puertas y en los dinteles. La sangre. La sangre fue la diferencia. Cualquiera que no tuviese sangre, por muy hebreo que fuese hijo de Abraham, no sufriría nada diferente a los egipcios. La señal era la sangre. La señal, dice ahí, y esto será por señal cuando yo pase y vea la sangre.
en vuestros dinteles y puertas. Y eso es algo muy, pero muy interesante, porque nos demuestra que independientemente de quién seas tú y lo que tú creas, lo que hace diferencia entre ti y otro es que el Señor vea en tu vida las señales que Él ha manifestado que deben verse, ¿no? ¿Y cuál es esa señal clave en esto? Estamos hablando de un momento, ojo, del nacimiento de una nación. Estamos hablando del momento en que Dios reconoce a un pueblo como suyo. Estamos hablando del momento en que pasas de esclavitud a liberación. ¿Cuál es la señal que debe estar ahí de por medio? Sangre, sangre. ¿Pero qué tipo de sangre? ¿A qué se refiere aquí? Una sangre que representaba el coste de la liberación. No fue una liberación gratuita. ¿Cuál fue el coste de esa redención? La sangre de un cordero. La sangre de un cordero. Y ojo, todo esto tiene un montón de, pues, de sentido y son cosas que hemos oído, ¿no? La sangre de un cordero, Yeshua, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Esta relación constante bíblica entre el Señor, entre Yeshua y un cordero expiatorio, ¿de dónde nace? Bueno, este es quizás el texto más ejemplar, más contundente, más exacto de esa relación de Yeshua con un cordero de Pascua. Yeshua, el cordero de Dios. Entonces, sigamos con el tema del mandamiento. Entonces, una expiación que debe ser recordada cada año, una vez en ese año, no año tradicional, sino el año bíblico, significa que para cada primavera, es decir, cada 14 de Aviv, se va a estar haciendo esta celebración. Una celebración que nos recuerda. Este día será en memoria y será celebrado como fiesta solemne para Yahweh en sus generaciones. Es la razón de por qué hoy en día lo seguimos conmemorando. Ahora, ¿qué se conmemora? Perdón, ¿cómo se hace? Entonces, el mandamiento para esa noche era algo diferente. ¿Qué incluía esa noche del mandamiento? El mandamiento incluía pues, que se escogiese un cordero, que se matase, que se preparara de una manera particular, que se untara de sangre las puertas, que la gente estuviera lista para salir. Es un momento importante y era la última cena en esa condición de esclavitud. Porque lo que precedió a la liberación fue una cena. Y esta cena entonces era un cordero mm, sin mancha, perfecto, joven, poniendo su vida para que una familia fuese redimida. Ojo, todos en casa, una familia, hablando del colectivo, con los vecinos. Y esa expiación, ese alimento único que era ese cordero, se llama la Pascua. La Pascua, el Pesaj. ¿Qué significa Pesaj? Pasar por alto. ¿Pasar por alto qué? Esa noche yo veré la señal y pasaré por alto mis juicios, para que sepan que yo soy Yahweh y hago distinción entre hebreos y egipcios. Un Yahweh, un Dios que puede hacer distinción. Eso es Pesaj. Un Dios que tiene la capacidad de distinguir mediante sus propias señales quién es suyo y quién no. ¿No? Yo soy el pastor que conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, dijo Yeshua. Yo las conozco a todas. Todas las ovejas que mi padre me ha dicho, yo las conozco. Y ellas me conocen a mí. Oyen mi voz y me siguen. Un Dios que reconoce a su pueblo. ¿Y cuál es ese reconocimiento? Las señales que él ha puesto. El concepto de señal es tan importante a nivel bíblico que si nosotros sabiendo que es importante, ¿por qué no le damos valor? Toda la escritura está relacionada con un asunto de las señales. ¿Qué es una señal? Un testimonio. Un testimonio, algo que permite identificar un evento
conectado con un significado. Es una familia que no obedece la misma Pues sí, entonces por eso no importaba que todos fuesen muy hebreos, muy hijos de Abraham. Si alguien no hubiese tenido esta señal en su casa, es como cualquier egipcio. Lo que el Señor identificó esa noche no fue estrictamente a un hebreo, sino a un hebreo que portaba en su vida las señales. ¿Cuál señal? La de la sangre. También se podría decir que es una festividad que se relaciona a la redundancia mucho con la obediencia, porque ahí pidía la sangre para hacer salvo, ¿no? O sea, que no creyera, que creyeran en fe. Y la otra también requisito que también ponen solo en esta festividad es la circuncisión. Entonces, yo creo que es una, ahí nos demuestra mucho esta festividad, la obediencia o los requisitos que el Eterno, digamos, pone para, pues, para que tú demuestres tu salvación. Sí, aquí es que no hemos leído todo el mandamiento, pero sí, aquí va a mencionar, ya ahorita cuando ya ¿cómo se dice? Lo instituye como mandamiento a nivel forever, ya se precisa qué incluye, qué no incluye el mandamiento, pero sí, el comentario es correcto. Es una conmemoración, un momento que tiene como precedente, esto no hubiese sido posible si el pueblo no se hubiese dispuesto a obedecer. ¿Qué pasa si nadie se hubiese creído? Pues no hubiese habido a nadie a quien liberar. Y el clamor y el grito de esa noche se habría extendido en las casas hebreas también. Y habrá uno que otro vecino que habrá gritado. No haya, ¡ah! ¿Qué pasó? Cortinas de color púrpura, gritó Flanders. ¿No? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? Pues habrá habido uno que otro que, ay, Moisés sí sale con unas, ¿no? Como, no sabría. Sí, porque le dijo Moisés, háblale al pueblo, a todos los israelitas. Yo no creo que estuviesen así de compenetrados hebreos con egipcios. Pero por causa de ese evento de esa noche, muchos egipcios dijeron, pues aunque haya muerto mi propio hijo, yo me voy con este pueblo. O sea, ¿de qué me sirvió confiar en mis dioses egipcios decapitados de una vez? No sirven para nada. No hacen nada. Pues este Dios va diciendo y va haciendo. Entonces, sí es una festividad que nos debe hacer pensar en el valor de la obediencia como un requisito que permite que las señales pues tengan lugar en la vida de uno, ¿no? Que tengan lugar en la vida de uno. ¿Cómo es posible que esta señal estuviese en las casas de ellos? No apareció de la nada. Se necesitaba una cosa, y es que uno permitiera que eso pasara en la casa de uno. ¿Cómo? Pues haciendo lo que Dios se le había instruido a ellos, ¿no? Participar. Ahora, ¿qué más incluye este precepto? Entonces, ahora aquí viene todos los agregados dentro del mandamiento. ¿Cuáles son esos otros agregados? Se conmemorará para siempre ahora esto. ¿Y cómo lo van a hacer? Con 7 días para que lo conmemoren. 7 días van a tener para recordar la salida. ¿Y cómo lo van a hacer? Con panes sin levadura. Van a comer pan sin levadura en sus casas. Van a hacer esta actividad tan didáctica que no me van a permitir que en las casas haya levadura. Van a comer la Pascua y entonces durante 7 días van a comer panes sin levadura para que recuerden la salida del pueblo. Habrá santa convocación el primer y el último día, del 14 al 21. Van a panes sin levadura en sus casas. Sencillo. Por 7 días no habrá leudado. Dice aquí en el 19, por 7 días no hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado. Ninguna cosa leudada comerán. En sus habitaciones comerán pan sin levadura. ¿Listo? Entonces, habiendo dicho todo esto, hasta este punto, vamos al punto clave para decirles ahora mismo. No tengan en poco ningún precepto, por pequeño que parezca, por extraño, ¿no? ¿Para qué me pide Dios que pinte mi casa con sangre? O sea, se veía muy extraño seguramente, que
O sea, yo puedo comer cordero cualquier día porque me va a pedir que lo haga exactamente. Pues, Dios tendría sus razones. En la medida que ellos fueron, digamos, abrieron sus oídos a atender al llamado, pues esto se convirtió en salvación para sus vidas. ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? ¿Por qué no le obedezco? ¿Por qué me cuesta tanto atenderlo? Yo sé que de repente, me acabo de enterar. Bueno, entérate que esto es un mandamiento que debe ser conmemorado, cumplido al día de hoy, porque tiene un sentido de esto, para que sepan que yo soy su Salvador. 21. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen, tomen corderos por sus familias, sacrifiquen la Pascua, tomen un manojo de hisopo, mojen en la sangre que está en el lebrillo, unten el dintel, los dos postes con la sangre que está en el lebrillo. Ninguno de ustedes salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Yo, Yahweh, pasaré hiriendo a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel, en los postes, pasará Yahweh a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en sus casas para herir. Guardarán esto por estatuto para ustedes y sus hijos para siempre. Y cuando entren en la tierra que Yahweh les da, como prometió, guardarán este rito. Cuando les digan sus hijos qué es este rito suyo, ustedes responderán: es la víctima de la Pascua de Yahweh, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Yahweh había mandado a Moisés y a Aarón. Entonces hicieron puntualmente lo que Dios les dijo. ¿Qué hicieron? Tomaron el animal, lo tomaron de su sangre, con un hisopo untaron su casa y lo comieron tal cual como había dicho. Significa que cada uno también se puso su ropa de salida, se vistieron, se prepararon unos panes y comieron, tal cual como había dicho Moisés. Y aconteció a la medianoche que Yahweh hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta sobre el trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, todo primogénito de los animales. Se levantó aquella noche Faraón y sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, y vayan y sirvan a Yahweh como han dicho. Tomen también sus ovejas, sus vacas como han dicho, y váyanse y bendíganme a mí también. Los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían: todos somos muertos. Llevó el pueblo su masa antes que se lo dasen, su masa envuelta en sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos, y Yahweh dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Entonces vino ya finalmente esa plaga. Esa misma noche que ellos comieron, mientras los hebreos estaban cenando, los egipcios estaban descansando. En algún momento de la noche, los primogénitos murieron. Pasó el heridor, pasó Yahweh, Yahweh haciendo sus juicios. Pasó Yahweh con sus juicios sobre Egipto. Dice que fue a medianoche, ¿no? Significa que el pueblo ya había cenado la Pascua. Ya estaba como atentos al shofarazo, a la instrucción de salgan. Porque sabían que de una u otra manera sonaría el timbre allá en Egipto, diría el faraón: váyanse ya. Bueno, insisto, esto fue un juicio muy tremendo, ¿no? La muerte de los hijos, del que estaba en el trono como el que estaba en la cárcel, como el siervo, como el rey, no hubo distinción, simplemente primogénitos. Pero, ¿a qué costo fue esto? ¿Cuál fue el equivalente? ¿Por qué los hebreos no recibieron este juicio? Pues porque los hebreos también hicieron su pago. ¿Cuál fue el pago de los hebreos? Un cordero. O sea, ellos también pusieron su primogénito y fue un cordero que sustituyó a los primogénitos de sus casas. Si nos fijamos, fue justo el asunto. Es decir,
El juicio fue para todos, sí o sí hubo un costo. No fue un costo vacío, no fue gratis, no. Los hebreos tuvieron un sustituto. Y aquí viene ese nuevo concepto. Un sustituto, alguien que toma el lugar por otro. Para los hebreos fue un cordero, para los egipcios fue sus propias vidas. El faraón les dijo, váyanse, definitivamente váyanse, si puede Moisés, bendígame, pero váyanse ya. Y el pueblo fue y conforme al mandamiento le pidieron a los egipcios, y los egipcios con todo gusto, con toda gana, les entregaron oro, plata, alhajas, vestidos. ¿Por qué los egipcios les entregaron de todo? Dos razones. Primera, por miedo. O sea, no, o sea, tome, coja lo que quiera, pero váyase ya. Segunda, para que no vuelvan. No, para que no vuelvan. Si ustedes tienen todo, ya no tienen necesidad de volver. O sea, tome lo que usted necesita, váyase y por favor, no quiero volver a verlos. Imagínense el costo de eso. La familia de uno, todos llorando, muertos por todo lado, la tierra devastada, y no era culpa de los hebreos. No era culpa de los hebreos, pero sí seguramente el repudio y el odio y la sensación de los egipcios debió llegar a ser muy, muy extraña dentro de ellos. O sea, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? ¿Qué pensamos de todo esto? Yo creo que tenían muy probablemente su resentimiento contra el mismo faraón, pero se entendía que lo que ellos habían hecho contra los hebreos, y él también fue una nación incapaz, ¿no? ¿Por qué ellos mismos no se levantaban contra faraón? Entonces el control de los faraones era tremendo, ¿no? Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600.000 hombres de a pie, sin contar niños. Aquí un cómputo para que otra vez lo tengamos presente: 600.000 hombres de a pie, sin incluir niños, representa a los hombres de guerra. Los hombres que son contados dentro de ese rango generalmente van más o menos desde los 21 hasta los 50 años. Significa que no se incluyen hombres jóvenes y no se incluyen viejos. No se incluyen mujeres y no se incluyen, pues, niños. En un cómputo conservador son más o menos 4, o sea, sería multiplicarlo por 4. O sea, por cada hombre de estos, una mujer, un anciano, un niño, por lo menos. Entonces serían 2.400.000 personas. Pero es sumamente conservador. Lo más probable es que hubiese no un niño, por lo menos unos 6, 7 niños, ya que ellos no, digamos, ellos estaban, sí eran esclavos en Egipto, pero estaban en paz, no tenían, digamos, un enemigo que les matara a los hijos, exceptando la escena de Faraón haciéndolo, pero eso fue un periodo, no todos los periodos, y ellos no sufrieron enfermedades de las plagas ni nada. Lo más seguro es que tuviesen muchos hijos, y allí se menciona que Faraón los vio crecer mucho, o sea, sí eran familias grandes. Entonces, que en un cómputo pequeño, 2.400.000, en un cómputo grande, pues súmele por cada familia que ya no sean 4, sino unas 10 u 11 personas. Entonces, vamos a unos 6 millones, 7 millones de hebreos. ¿Listo? Era mucha gente, ahí sí se ve grande el número. Recordemos la escena de Balaam viendo al pueblo. ¿Qué dice que cuando subió y vio al pueblo, qué dijo? Se impresionó. Cuando está allá en el monte, cuando quería maldecir al pueblo y cuando vio a los millares de Israel cubriendo el territorio, se sintió, lo conmovió. Mira mi pueblo, los millones, 6 millones de personas debe ser 6 millones de personas es una ciudad completa. Y que para esa época las ciudades no eran así de numerosas. O sea, una ciudad de hoy, que es así, 6 millones de personas, era mucha gente definitivamente. Claro, ahí uno dice, pues que obviamente para cómo dejar ir a tanta gente, ¿no? Tiene sentido. Estos 600.000 hombres quizás eran los que hacían el trabajo pesado, eran los que estaban allá cosiendo ladrillos. Quizás eran esos los que representaban sus casas, los que los esperaban en casa, no eran contados ahí. Subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, ovejas, muchísimo ganado. Toda clase de gentes, aquí no se especifica muy bien, más antes sí lo mencionará,
se refiere a extranjeros, a otros egipcios y de otros pueblos que también estaban allí subordinados en Egipto o que vivían cerca. Y ni siquiera porque estuvieran cerca. Es que después de ver todo eso, dice, pues, esto hay aquí algo especial. O sea, yo no me lo pierdo, yo me voy con ellos. Grande multitud de toda clase de gentes, ovejas y ganado, muchísimo ganado. Cosieron, ¿y de dónde todo este ganado? Si ya habían pasado todos los juicios. Pues porque ellos tenían su propio ganado que había fructificado en Egipto y que no les tocaron las plagas. Cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera a los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Entonces, esa noche, y recordemos, Moisés les dice, preparen eso y se me alistan todos. Entonces ellos, bueno, ¿cuál era? Eso nos demuestra que una comida típica era pan. Normal, lo ponían a leudar y lo preparaban a lo largo de los días. No tenían ni siquiera masa para eso. Quizás porque la ración egipcia es la que estaba siendo suplida ahora. Ahí se menciona en algún pasaje que ellos tenían una ración egipcia, o sea, significa que los egipcios les daban la comida. No sé hasta qué punto eso significa que esa noche, cuando ellos tenían que hacer su propia comida, pues por eso no la tenían lista. Porque no se pensaría, pues listo, esa noche no tenían más a leudar, pero los días anteriores porque no habían puesto a leudar. Si era lo normal, pues es porque muy probablemente ya no hay más ración egipcia. Tenemos que proveer nuestra propia comida. Pongan a leudar pan, pero nos vamos de una vez. No alcanza a leudar. Bueno, el caso es que ellos salen y no les alcanza a leudar. ¿Cuánto tiempo tomará leudar un pan con masa madre? No sé, pero tomará unas varias horas, pero con masa madre y como lo hacían en esa época. Que según el pasaje, un pasaje nos deja pensarlo. Una persona que pone un poco de levadura debajo de la masa, pronto todo va a ser leudada, ¿no? Lo que hacían es como que ponían un poco de esa masa y le echaban encima el resto de la harina y luego toda la harina se leudaba, sí, toda la masa. No, la levadura. Hay un pasaje, ¿no?, que dice así, quien pone una taza o un poco de levadura en la harina, ¿cierto? Menciona así, luego toda la harina se leuda. Bueno, el caso es que tenían una levadura de una masa madre que leudaba al resto. Que como decíamos el otro día, la levadura que tenemos hoy, que está separada, o sea, tú consigues la levadura, ya es unas bacterias ya listas para que se propaguen, ¿qué son? Hongos. Creo que son bacterias los que propagan eso. Bueno, en esa época, pues según el texto es diferente, y es que tenía una masa madre, la envolvían en telas y esperaban a que se inflara. Esa noche lo pusieron, pero pues no les dio el tiempo y se fueron y así tuvieron que comer. Y aquí menciona, pasaron 430 años en Egipto. Pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Yahweh salieron de la tierra de Egipto. Y este que diga y en el mismo día es un énfasis que pronto para nosotros no tiene mucho sentido, para ellos sí en esa época, y representa que hubo un periodo marcado. De principio a fin fue equivalente, o sea, fue constante, ¿no? 430 años. Nos debe hacer pensar que, a ver, 430 años en décadas, ¿cuántas son? Son 40 décadas, 41 décadas, 43 décadas, sí. 4 siglos. Un periodo larguísimo, ¿no? En múltiplos de 7, ¿no? 6 por 7, 42. Son 6 periodos de 70. 6 periodos de 70. Lo que nos recuerda también, ¿y ellos cuánto tiempo pasan en el desierto? 40 años más. O sea que ellos, vea esto tan curioso, ellos entran a la tierra prometida más o menos en 7 periodos de 70 años. En todo tiene su sentido, ¿no? Es decir, son 7 jubileos.
7 jubileos que les habrá tomado en toda la tierra prometida, más o menos. Así, no, eso es un montón de tiempo. Es que los eras tú, es que éramos... Bueno, esta noche, entonces dice, como pasaron todo ese tiempo, 430 años, salieron, es noche de guardar para Yahweh por haberlo sacado de ella, de la tierra de Egipto. Esta noche de guardarse para Yahweh todos los hijos de Israel y sus generaciones. Y Yahweh dijo a Moisés, y ahora sí, esta es la ordenanza para todos nosotros. Esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. ¿No? Estamos hablando que es un pueblo que se identificó, que pintó sus casas, fue marcado para ellos. Pero todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiese circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerá de ella, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Entonces, como mencionamos, el animalito se cocinaba entero, no se partía, no nada, pues así se debe hacer. Se menciona aquí que quien la coma debe estar circuncidado y cualquiera ajeno no debería comerlo, que esta comida no se debe sacar de la casa y se debe comer en casa. ¿Listo? ¿Dónde se come el Pesaj? En casa, en familia. ¿Con quién? Con los que somos familia, es decir, que somos pueblo. ¿Qué deben hacer los hijos? Circuncidarse. Pregunta, ¿por qué no lo hacemos? Respóndete a ti mismo. ¿Por qué no lo haces? ¿Qué pasaba si ese pueblo no hubiese pintado sus puertas esa noche? No había gracia que... No hay gracia lo suficientemente fuerte que pelee contra alguien que no quiere. No hay gracia que pueda contra alguien que no quiere. Hay que se pase. Dios puede ser todo lo amoroso y misericordioso, pero si alguien no quiere recibir su gracia y su amor, ¿qué se hace ahí? Te puedes seguir aplazando las cosas. No juegues con Dios. Él juega fuerte y los hebreos, los egipcios se dieron cuenta. Deja de pensar que tú tienes tus días contados, que sabes si tendrás un año más. Los hijos y los que están en casa, ¿qué deben estar? Circuncidados. Y bueno, el tema de Pablo ya es para otra predicación, no nos da acá, y ya lo hemos mencionado 1000 veces, pero se los concluyo. La circuncisión está vigente, como cualquier mandamiento. La capacidad de hacerlo demuestra que tienes un corazón circunciso. Pero tu negligencia y tu dureza para resistirte a una circuncisión demuestra también lo que hay en tu corazón. Y es que pues no te importa, no. Cada año que pasa, por eso cada año se debe hacer otra vez la tarea. ¿Cuál? La de conmemorar. Pregúntate, si es que tienes un año más, ¿por qué te resistes ante Dios? ¿Qué le costó eso a Faraón? ¿Serás el faraón de este momento? ¿Te parece bonito? ¿Es algo elegante? ¿Es algo de buen nombre verse como faraón? Que se resiste y se resiste y se resiste ante Dios. ¿Qué esperas? ¿Que Dios se ponga brusco contigo? No creo que lo haga. Pero sí pronto te vas a dar cuenta que el corazón de Faraón no es tan lejano al tuyo. Cuando te resistes y te resistes y te resistes. Por cualquier cosa nos resistimos. Es momento de circuncidar el corazón y es momento de circuncidarnos. Si es que realmente queremos ver en nosotros las señales. Ojo, estamos hablando de señales. Puertas pintadas de sangre, corazón circuncidado y un prepucio circunciso. Por eso dice aquí claramente, pues que no salga de casa. Si no hay nadie que pueda participar, pues que no participe nadie. No se le está pidiendo al mundo. Se le está pidiendo a un pueblo que tiene estas señales en sí. Si alguien, algún extranjero, la quiere circuncidar, la quiere circuncidar, que la quiere celebrar la Pascua para Yahweh, que sea circuncidado todo varón, entonces la celebrará.
será como uno de su nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural como para el extranjero que habite entre ustedes. Así lo hicieron los hijos de Israel, como mandó Yahweh a Moisés y Aarón, así lo hicieron, y en aquel mismo día sacó Yahweh a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. El tema de la circuncisión es muy largo y ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, así que no voy a abordarlo ahora porque no es el tema de este pasaje, pero sí es este. Lo que precedió a una gran liberación, ¿qué fue? Una cena, una sencilla y humilde cena en casa. ¿Y dónde estaba ya Yeshua en su momento antes de la gran liberación del mundo? En una pequeña y humilde cena con sus amados discípulos, entregándoles todo su amor, diciéndoles, cada vez que coman de este pan y esta copa, conmemoren, recuerden que ahí no había ningún extranjero, ningún extraño más bien. Estaban sus muy cercanos e íntimos discípulos y uno estaba cenando indebidamente, llevando próximamente su propio juicio por ello, porque no tenía un corazón como el de los otros. Y él estaba esa noche, Yeshua, cumpliendo todo esto. Y lo voy a enumerar. Él fue separado el día 14. Se menciona que Yeshua entra a Jerusalén en un pollino de asno y todos dicen Hoshiana. El día 10, perdón. Se menciona el pasaje que incluye los días y todo, del tiempo que entra a Jerusalén. Se acercaba por los días de las festividades y él entra y todo el mundo le recibe y una mujer en otro de los textos dice que derrama sobre él un costoso perfume de alabastro sobre sus pies y dice ungiéndole. Fue separado, como el cordero fue separado. Fue separado y no sabían para qué, pero estaba siendo separado. Para perdonarla a ella misma y al mundo. Luego de haber sido separado, perfecto, sin mancha, joven, llega el tiempo del Pesach, ¿no? Aquella noche, una noche previa más bien, y él está con sus discípulos allí, lavándose, haciendo un proceso de purificación previa a la festividad y participa con ellos de pan sin levadura y de un vino. Y él instituye un nuevo mandamiento, y es esa cena. Cada año como que uno entiende más las cosas y es más claro todo. Y es una cena particular, esta, la previa a Pascua, háganla en memoria mía, porque yo mañana voy a hacer el Pesach de ustedes. Y constituye un mandato para Pesach o para la noche previa de Pesach. Y es, yo tengo que estar vivo para poder comer esto con ustedes, para que entiendan esto. La noche previa al Pesach está llena de tanto significado, pero tantísimo significado, que cuando llega el Pesach, que es la muerte de Yeshua, todo tiene un sentido magnífico. Y él muere entre las 2 tardes. De 3 es crucificado hasta las 6 de la tarde, muere. Entre las 2 tardes es muerto Yeshua, derramando su sangre en 2 maderos, a fin de que todos nosotros, pecadores, digamos, allí está mi redención. Yo quiero mirar hacia allá y decir, yo quiero participar, yo participo, porque escuché a mi maestro y él extendió su llamamiento, pero ojo, tiene que ser conmemorado, tiene que ser recordado, tiene que ser enseñado, porque si hay alguien que no esté enterado, que viene la muerte y que hay una única instrucción para ello, y es tener la señal de la sangre en mi vida, pues ¿por qué no me lo cuenta? ¿Por qué no hay alguien que me lo cuente a ver si yo puedo participar, no? Ese es el Evangelio. Es un mensaje para todos. ¿Quieres participar? Levanta la mano. Levanta la mano. Al hombre que está allá, vaya y que se le enseñe. Vaya y que escuche este mensaje. A ver si también de su vida es pasada por alto la muerte, ¿no? Lo que representa esta salvación tan grande por el mundo es que todos vengan a mí, no se los impidan. Que ellos puedan oír y puedan aprender y puedan cambiar y puedan corregir y mediante la sangre, la señal de la sangre derramada, de ellos también pueda ser pasada su vida
de, de muerte a vida, ¿no? De hecho, ese es el punto. Una nación que no era y de repente nace. Un Aviv cualquiera, de por allá, nació. ¿Y ellos estaban circuncidados? No. ¿Y entonces cómo así? ¿Yeshua murió por los circuncisos o por los incircuncisos? Ah, ¿ustedes qué dicen? Por ambos. ¿Yeshua murió por los circuncidados o por los incircuncisos? Por ambos. Pero entonces, ¿yo cómo participar de la sangre de Yeshua si no estoy circunciso? Entiende, comprende y acciona. Porque es que la circuncisión no era un mandamiento para el Pesaj. La circuncisión era para el siguiente Pesaj. Vean, ¿vemos esto? O sea, Yeshua está poniendo su vida por el mundo. No importa que estén circuncidados o no. Vengan a mí para que puedan entonces abrir sus ojos. Para que yo pueda pasar la muerte de ustedes por alto. Y entonces, la próxima vez que comamos, ¿se acuerda que Yeshua dice así? La próxima vez que cenemos, pues debe haber un corazón diferente. Debe haber un prepucio circuncidado. Debe haber un nuevo nacimiento reflejado, evidente. Sin duda el pueblo que salió de Egipto no era el mismo el que entró a la tierra prometida. Eran dos pueblos diferentes. Por eso el Señor les dice, la próxima Pascua, circuncidaditos todos. Aquí no cualquiera. Así que hoy participa de la sangre del Mesías, de Yeshua, de su muerte. Hoy, ¿cómo? Con una fe mínima. ¿Cuál es esta fe mínima? La de participar, la de creer, la de yo acepto, o sea, venga a ver cómo es que es el cuento. Yo vengo, acepto, Señor, te reconozco, o sea, es que este es un paso grande, sea pormenorizado hoy, pero sí es un paso grande, que tú digas yo te reconozco, o sea, yo quiero creer, yo quiero entender esto, yo me dispongo a aceptarte como mi Salvador. El hecho que tú hagas eso, que lo digas, que lo confieses con tu boca, eso es tremendo. Pero cuidadito con hacerlo y retroceder. Es como no haber hecho nada. ¿Y qué es retroceder? ¿Que ya no lo confieses? No. Retroceder es que te quedes en la puerta y no avances. No. Pues, ¿para qué mencionaste esto? Lo que sigue es ahora andar como un apóstol del Señor, como un siervo del Señor, como un discípulo de Él. ¿Cómo es? Siguiendo sus pisadas. Andando en la verdad. Obedeciendo. Siendo fieles en todo. Ese es el siguiente paso. No el de yo creo y no pasa nada. No, espéreme. Da el primer paso, el más vigoroso, el más importante, pero no menos relevante. No único, más bien. ¿Cuál es? El de creer. O sea, toma la decisión. Yo decido, ríndete. Exacto. Inclúyete. Yo sé que hay un lugar para mí. Él está llamándome. Y yo no quiero resistirme más. Yo no quiero ser más ese hijo que dice, lo haré después. Ríndete. Sus palabras son amorosas. Es que cada vez que leemos los pasajes de Juan, ¿a quién no lo pone a llorar inmediatamente pensar en Yeshua diciéndoles, todos, Señor, ¿por qué te vas? Déjame ir contigo, ¿no? Y a donde tú vayas yo iré, le decía Pedro. Estaban tan enamorados de su mensaje, de su persona, que nos preguntamos, ¿nosotros no le hemos escuchado? Escúchalo, 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 así sea un momento. Y dime si en esas palabras no encuentras un consuelo. Si no lo haces, está bien. Pero si hay un consuelo de amor en ellos, si hay algo, ríndete. Sus palabras son amorosas. Y si lo escuchas, puede que llegue la salvación a tu vida. Y esa salvación significa un cambio de vida. Ahora sí, un corazón circunciso. Ahora sí, un prepucio circuncidado. Ahora sí, unas señales que son evidentes en todo lo que haces. Y la pregunta que hice esta mañana la vuelvo y la pongo aquí para responderlo en la tarde porque el capítulo 13 pues tiene que ver con lo mismo, así que la respuesta la haremos en la tarde y es, ¿qué significa que Dios se manifieste hoy? ¿A qué costo lo haría?
tú dices, Señor, manifiéstate, ¿sabes lo que eso significaría? ¿Qué costo tendría que el Señor se manifestara hoy, 2025? ¿Estaríamos listos para su manifestación? Pues esta tarde veremos cuál sería ese costo, porque por ahora vemos que el Dios desconocido, que el Dios que parecía más un mito, que el Dios que nadie sabía quién era, el Dios de los ancestros, en ese momento, que se hubiese manifestado en un instante, significó la destrucción completa de un imperio y el nacimiento de una nación. En un instante, significó plena misericordia para muchos y pleno juicio y destrucción para otros tantos, muchos. ¿A qué costo sería la manifestación de Dios hoy? Pensémoslo y esta tarde lo responderemos. Que tengan todos una feliz tarde y Shabbat Shalom. Ah, sí. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció, luego al cielo
Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam.